Nuevamente, apreciados amigos, queridos hermanos, es un gusto saludarles a la distancia y como siempre agradeciendo a Dios porque podemos encontrarnos en este repaso de la lección de Escuela Sabática. Y nuevamente está con nosotros doctor Alfredo, gracias porque saca ese tiempo para colaborarnos, para ayudarnos y porque también hará su aporte como médico veterinario, como estudioso de la ciencia y porque nos ayudará a comprender un poquito algunas de las cosas que están escritas en la lección. Así que le voy a pedir, doctor, a lo mejor que usted tenga la oración y yo tendré la oración final. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a orar. Inclinamos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque diriges estas actividades. Por favor, quédate con nosotros mismos y con las personas que nos están escuchando y que sepan, Señor, que no venimos a presentar nada nuestro, sino tu santa palabra. Amén. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que no somos merecedores de esto, sino que lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, doctor. La lección número 9, titulada El segundo viaje misionero de Pablo. Y está basada en el versículo, o en los versículos de Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10, que dicen lo siguiente: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí el segundo viaje misionero me llama la atención, doctor. Y queridos amigos y hermanos, comienza con un desacuerdo. Peleas. Y es que, yo digo, es común que en el liderazgo de la iglesia, entre nosotros, pues hayan desacuerdos. Pero algo que no es común y que no es normal, es que debido a esos desacuerdos, dejemos de predicar la palabra. Así es. Eso sí es anormal. Quizá puede ser que estemos en diferente opinión con otro hermano, con otro líder, pero eso no implica de que deje de cumplir mi misión como cristiano, de seguir evangelizando. Y eso lo enseña la lección de esta semana. Allí nos menciona de que en Antioquía, ¿no?, aún estando allí Pablo y Bernabé, pues Pablo le dijo a Bernabé: oye, vamos a visitar a aquellos hermanos que en algún momento tuvimos la oportunidad de visitar. Sin embargo, tuvieron un pequeño problemita. Yo digo pequeño problemita, ¿no? La verdad es que el relato dice que tuvieron tal desacuerdo. O sea, no fue un desacuerdo común y corriente, sino fue un tal desacuerdo que los llevó a su separación. Y el motivo de ese desacuerdo fue porque, pues, Bernabé quería llevar a ese viaje a su primo, ¿no?, a Marcos. Y pues la verdad que pues Pablo dijo: no quiero. Pero ¿por qué, Pablo? ¿Qué sucedió? ¿Te acuerdas? En el otro viaje nos quedó mal. No quiero que vayamos con él esta vez. Y pues eso no le gustó a Bernabé. Así que tuvieron ese desacuerdo y pues Bernabé, ¿no?, dijo: pues yo me voy entonces con mi primo Marcos. Yo me voy por aparte. Y se fueron hacia Chipre, donde había nacido Bernabé, ¿no? Y entonces Pablo se fue con Silas y fueron hacia Siria y hacia Cilicia y pues continuaron predicando. Y resalto eso, ¿no?, de que podemos estar en mucho desacuerdo, pero la obra sigue. Así y es. Hay que realizarla. Con nosotros y nosotros, o a pesar de nosotros. Así es, pero mejor hay que subirnos al barco, nos conviene. Así es, Sí. Pero el Señor tiene que también ponernos en su camino, ¿no? Así que, pues en base a este desacuerdo, hubo una separación, pero esa separación también en evangelismo, doctor, implica multiplicación. Así es. Porque ya en vez de ser una pareja, ahora eran dos parejas, y el alcance fue mayor. Ya siempre, no sé si aquellos que hemos tenido la oportunidad de colportar, o para aquellos que por primera vez escuchan este término de colportaje, pues es la actividad que uno realiza de llevar a través de la venta de los libros, dar a conocer el mensaje
de salvación, pero también el mensaje de salud, mensaje de familia, en fin. Y pues a través de la venta de estos libros, de este material, pues uno se ayuda para estudios, para diferentes situaciones, ¿no? Y cuando uno va a colportar, pues siempre uno tiene asignado una pareja, un compañero. Y uno va y dice, oye, pues tú agarras por este lado y yo agarro por este lado. Porque si nos vamos los dos a una sola casa, pues no nos va a rendir el tiempo. Lo mismo sucedió en aquel momento, ¿no? Dos parejas, mayor alcance. Y eso hizo que la obra creciera más. Así que eso fue bueno, partiendo de algo... O de lo malo salió algo bueno. Exactamente. Dios puede aprovechar esas oportunidades, ¿no? Así que, pues, aquí Lucas relata, ¿no?, de que Pablo, pues, va directamente ahora a Derbe y a Listra. De Siria y Cilicia lo único que se dice es que Pablo pasó por aquellas regiones, confirmando las iglesias, ¿no?, visitando, viendo cómo estaban, sabiendo qué problemas tenían, pero pasó por allí atendiendo, ¿no? También se menciona allí, se resalta el asunto de Timoteo, porque Timoteo tenía un padre que era gentil, pero su madre era judeocristiana, y sabemos que el nombre de ella era Eunice. Pero también sabemos de que Timoteo, como siempre lo hacían los judíos, se contaba la línea materna, por ende se le contaba como judío, no como gentil. Y pues eso lo llevaba también de que como judío tenía que haber sido circuncidado, pero se considera que su padre no lo había dejado circuncidar porque era algo aberrante, algo que no estaba dentro de la mentalidad de los gentiles. Así que, pues cuando Pablo invita a Timoteo, ¿no?, para también a sus viajes misioneros, pues le dice, ¿no?, que tiene que circuncidarse, pero no por asuntos de filosofía, de doctrina, sino más por un asunto práctico, un asunto que le permitía entrar a las sinagogas a predicar, ¿no? Para eliminar fricciones. Exactamente, porque sabían que las sinagogas, como era la costumbre, siempre llegaban a predicarle a los judíos, en primer lugar, y para evitar que les impidieran entrar, pues, le dijo, pues, Timoteo, tienes que circuncidarte para que no vaya a haber problemas allí con ellos, y tenía el acceso a que pudiera predicar, ¿no? Y pues allí se menciona también de que pues continuaron, ¿no?, haciendo su viaje misionero. Dice que después de volver a visitar los lugares en los que había estado en su primer viaje, pues Pablo dijo, bueno, vamos a irnos ahora al suroeste, posiblemente a Éfeso, en la provincia de Asia. Pero aquí me llama la atención algo. El Espíritu Santo se lo impidió. Y resalto eso porque a veces los planes misioneros de uno son muy diferentes a los de Dios. Y uno hasta se enoja, ¿no? Ajá. ¿Cómo se truena el carro ahorita? Esas experiencias que hemos tenido la oportunidad de platicar, ¿no, doctor? Pero tengo que ir para allá. Y de repente algo sucede. Y yo digo, Dios tiene también sus maneras de decirnos, allá no es. Ok, perfecto, entendemos. Pero a veces en nuestra terquedad queremos ir allá. No, sin embargo, así se lo mostró a Pablo, ¿no? Espérate, ahí no es. Y entonces dijo, bueno, si no es a Éfeso, en la provincia de Asia, pues entonces dice, me voy a ir hacia el norte, con la intención de ir a Bitinia. Pero nuevamente, en forma encubierta, el Espíritu le impidió ir allí. Así que, como ya estaba pasando por Misia, la única opción de Pablo era ir hacia el oeste, al puerto de Troas, de donde podía escoger y decir, bueno, a algún lugar voy a tener que zarpar, ¿no? De ahí podía salir hacia diferentes lugares. Y fue en una visión nocturna donde Dios le mostró que debía ir hacia Macedonia, tenía que atravesar el mar Egeo. Y esto indica de que los planes de Dios son mejor que los de uno. Así es. Los planes de Dios son más grandes que los de uno. Y Dios tenía una obra mucho más grande para Pablo allí en Macedonia. Así que
Cuando sus compañeros se enteraron de la visión que había recibido, pues obviamente aceptaron que tenían que ir con los macedonios, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? ¿Fueron hacia dónde? O sea, una vez estando en Macedonia, viajaron hacia Filipos. ¿Qué sucedió allí, doctor? Ellos, es interesante y hay que recordar que estamos sobre lo que es Hechos 16 y estamos viendo que hay un encarcelamiento en Filipos. Ya lo platicamos en pasadas lecciones y lo vamos a seguir diciendo porque esto es repetitivo. Tiene un costo el evangelio. Hay una parte donde se acepta bien, otra parte donde incluso quieren matarlos y otra parte donde llegan a apresarlos. Es interesante que en la lección tenemos que ver, porque a veces incluso entre los mismos adventistas del séptimo día, y muchos como yo que somos relativamente nuevos, seguimos investigando del sábado para ver qué es lícito y qué no. Y lo que vemos aquí que, hablando concretamente de Hechos 16:13, y en un día sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Lo que llama la atención aquí, y hago un pequeño paréntesis que es necesario, porque el asunto del sábado hay quien cree todavía que es para los judíos. Pero sabemos que desde el Génesis, en el inicio, Génesis 2, 1 al 3, el Señor bendijo y santificó el día sábado. Y no había judíos. Lo interesante, hemos platicado ya incluso de nutrición y toxicología en otras cápsulas. Es necesario porque sabemos que hay mucha gente entregada a Dios y muchos que ven estos videos para ver qué pasa. Como a mí me pasó alguna vez. Yo abrí la Biblia a ver qué tenía la Biblia y vine a dar acá. Pero el asunto es que cuando vemos lo que es la gramática y la historia bíblica, el asunto del sábado está en todos los idiomas. Yo cuando digo que voy a tomarme un año sabático, estoy hablando ahora de lingüística y gramática, es un año de reposo. Así es. Si digo Samedi, la palabra es en francés. Shambé es en persa. Asab en árabe. Saturni en latín. Sobota, Saturnesdag. Lo que vemos es que el sábado, que significa reposo, y en toda nación siempre fue el séptimo día, es hasta el asunto de Constantino que se cambia. Y él dice, yo no sé qué dijo Dios, pero yo lo brinco al domingo. El sábado es repetitivo en la lección, y lo que estamos viendo aquí es que había una mujer que pues no decía mentiras. La mujer decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Esa mujer tenía un espíritu de adivinación y no decía mentiras, decía la verdad. Pero lo que estamos viendo en Hechos 16, ahora en el 18, versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y aquí queda el asunto de que la mujer estaba endemoniada. Y no decía mentiras más, era una publicidad. Ellos iban caminando y era como el camión que va. Pero Pablo, no queriendo tener que ver nada con ningún espíritu de adivinación, sacan el espíritu, y no que sea Pablo, sino en el nombre de Jesucristo. Llegan a estar presos, entran a prisión en que tenemos, incluso hay algunas Biblias que tienen como subtítulo encarcelamiento o encarcelados en Filipos. Pero pasa que a la medianoche, estando presos, ellos estaban cantando y los presos les oían. Qué bendición que cuando entendemos cuál es nuestra misión, bueno, te meten en la cárcel y llegas a predicar a la cárcel. Y estando ellos en oración, lo que vemos aquí es que nos dice la palabra, hubo un gran terremoto. Se abren las celdas y el hombre que los estaba cuidando toma una espada para matarse. Y Pablo es cosa que no le parece bien, porque aun cuando acaban de ser azotados, le llama la atención y el hombre hace esta pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y esta parte nos encanta mucho a nosotros porque todo el asunto es siempre cristocéntrico. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El asunto es que en algunas denominaciones, incluso algún hermano podría pensar que hay que hacer algo. Alfredo de la Cruz tiene que estudiar 4 meses antes de bautizarse. Es bueno que es necesario saber de qué se trata el evangelio, esto no es un juego. Pero a veces estamos condicionando, pastor, el asunto del bautismo y la salvación. Hay lugares donde hay que pagar cuotas, y eso no puede ser así. Así no es verdad. Bueno, y continuando también allí con los demás lugares, ¿no? Donde fue Pablo, ¿no? Se cuenta de que fue a Tesalónica y a Berea, y pues estando en aquellos lugares, ¿no? Así para resumirlo, pues también se reunían aparte, ¿no? de la sinagoga, en un grupo aparte, posiblemente en la casa de Jasón, ¿verdad? A lo mejor algunos lo pronunciarían Jason en nuestros días, ¿no? Pero hispanamente sería Jasón. Y
también los celos de que se reunían allí aparte los llevó a sufrir allí una revuelta, ¿no? Y la intención era llevar a Pablo y a Silas ante la asamblea de la ciudad y acusarlos, ¿no? Eso significaba muchas veces también no solo llevarlos a la cárcel, sino a la muerte. Y pues gracias a Dios pues no se menciona de que lograron su propósito, sino solamente molestar allí a los del grupo, ¿no? También se menciona, ¿no?, de que después de allí continuaron hacia Atenas. ¿Pero qué pasó en Atenas, doctor? En Areópago se presenta un problema por la idolatría. Okay. Había estatuas, había imágenes, y es Hechos 17:29, nos recuerda que las imágenes de oro, de plata o de piedra, de yeso, estas elefantas que todavía se adoran ahora, y diferentes imágenes muy extrañas de cosas que no son Dios. Ajá. Y él lo explica bien. El apóstol dice que el Señor no cabe en un pedazo de metal, recordando todo lo que viene desde Éxodo 24, que incluso es un mandamiento. Y podemos repasar Salmo 115, donde se habla que las imágenes de oro, plata o de piedra no pueden representar a Dios en ninguna manera. Así es. Y bueno, y después continuaron allí en Corinto, ¿no?, donde se menciona que allí Pablo se hizo de grandes amigos como Aquila y Priscila, ¿verdad? Y después de regreso también hacia Antioquía, pues Pablo se llevó a Aquila y a Priscila y los dejó en Éfeso. Y toda la aventura allí de Pablo, ¿no? Pero nos damos cuenta de cómo Dios va dirigiendo los planes. Amén. Y Él traza el camino y se encarga de que nosotros vayamos por ese camino, ¿no? Y quiero terminar pues leyendo lo siguiente. Dice en Hechos de los Apóstoles, en la página 186. Los que enseñan hoy verdades poco populares no necesitan desanimarse si en ocasiones no son recibidos más favorablemente, aun por los que pretenden ser cristianos, de lo que lo fueron Pablo y sus colaboradores por la gente entre la cual trabajaron. Los mensajeros de la cruz deben velar y orar y seguir adelante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre de Jesús. Amén. Hay que seguir. Todo está dicho. Todo está dicho. Hay que seguir trabajando. Sé que es difícil, es a riesgo de vida, como lo decíamos en algún momento, pero en algún momento el Señor nos va a recompensar eso, pues también con la vida eterna, ¿no? Y como siempre he dicho, los frutos del Evangelio posiblemente no los vamos a ver aquí en la tierra, pero a lo mejor en el reino de los cielos sí los vamos a ver. Allá está la piñata guardada. Allá está la piñata, bueno, allá vamos a celebrar, gracias a Dios, el resultado de ese evangelismo. Así que, gracias querido amigo, y como siempre, pues vamos a terminar con una oración. Padre querido, anímanos, por favor, a seguir predicando tu evangelio. A pesar de las adversidades, a pesar de nuestras imperfecciones, quizá de nuestros desacuerdos con los demás en la iglesia o fuera de ella, tómanos como tus instrumentos y llévanos a realizar tu obra. Permítenos también, Padre, pensar en lo que serán aquellos frutos, los resultados de la predicación del Evangelio aquí en la tierra. Por favor, Padre, gracias porque sentimos que tú nos escuchas y que responde a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús te lo decimos. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor, por la compañía. Gracias a Dios. Y apreciado amigo y hermano, pues confiamos Dios mediante que nos encontraremos en un nuevo repaso. Hasta pronto. Dios les bendiga.